El aire acondicionado del restaurante en Polanco era una bestia invisible que me erizaba la piel de los brazos. Era el tipo de lugar que mi madre, Dalia, adoraba: manteles de lino almidonado, copas de cristal tan finas que parecían poder romperse con una mirada y un silencio reverencial que solo era interrumpido por el tintineo discreto de los cubiertos de plata contra la porcelana. Era el escenario perfecto para celebrar los 60 años de mi padre, Ramiro, un teatro de opulencia que, como siempre, yo estaba pagando. Mis hijos, Iker y Sail, caminaban a mi lado, con las manos aferradas a sus pequeños tesoros. Durante toda la semana, mi estudio de arquitectura se había transformado en un taller de manualidades. Iker, mi serio niño de 8 años, había superado su aversión al pegamento con brillantina para construir un marco de fotos de madera, pintado con pinceladas enérgicas de azul y amarillo. Dentro, había colocado su foto favorita conmigo, una donde ambos reíamos a carcajadas. Sail, con la concentración de un maestro escultor de 6 años, había moldeado un pajarito de arcilla, imperfecto y encantador, con las huellas de sus pequeños pulgares marcadas en las alas. Entramos en el salón privado. La conversación se detuvo. Unas 20 caras, las de tíos, primos y amigos cercanos de mis padres, se giraron hacia nosotros. Mi padre, en la cabecera de la mesa, me dedicó una sonrisa tensa, una de esas que no le llegaba a los ojos. Mi hermana, Samay, sentada a su lado como una princesa heredera, levantó una ceja perfectamente depilada. Pero fue mi madre quien comandaba la escena. Se levantó, no para saludarnos, sino para interceptarnos. Su vestido de seda color esmeralda susurraba con cada movimiento. Sus ojos, del mismo color que los míos pero fríos como el jade, no nos miraron a nosotros. Se clavaron en los regalos. Amancay, querida, su voz era suave como el terciopelo, pero con un filo cortante. Mamá, feliz cumpleaños a papá, dije, tratando de mantener mi voz firme. Iker dio un paso adelante, extendiendo el marco de fotos. Lo hice para el abuelo, dijo con un orgullo infantil que me apretó el corazón. Sail imitó a su hermano, levantando su pajarito de arcilla. Y yo hice mamá. Para que no se sienta solo en su oficina. La sonrisa de mi madre se congeló. Su mirada viajó desde el marco cubierto de brillantina hasta el pájaro deforme, y luego se posó en mí. Era una mirada que conocía demasiado bien, una mezcla de decepción y vergüenza. Inclinó la cabeza, lo suficiente para que solo yo pudiera oírla, pero con la resonancia suficiente para que el silencio de la sala la amplificara. ¿De verdad tenías que traerlos?, susurró. La pregunta no fue una pregunta. Fue una sentencia. Cada palabra fue un golpe. De verdad, como si mi sola presencia fuera un error de cálculo. Tenías que, como si mis acciones fueran una carga. Traerlos, como si mis hijos fueran una mancha en su perfecta celebración, una ofensa a la estética del lugar. El tiempo se detuvo. Vi el orgullo en la cara de Iker marchitarse y convertirse en confusión. Vi los ojos de Sail llenarse de lágrimas mientras bajaba su pajarito, escondiéndolo contra su pecho como si fuera algo sucio. Mi padre desvió la mirada hacia su copa de vino, estudiando el líquido carmesí como si contuviera los secretos del universo. Samay dejó escapar una risita ahogada, un sonido agudo y cruel que cortó el aire. Algo dentro de mí, una viga de carga que había soportado el peso de décadas de desprecios, se partió en dos con un chasquido silencioso y definitivo. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo una calma helada, una claridad aterradora que me invadió por completo. Me arrodillé, ignorando las miradas de toda mi familia. Puse mis manos sobre los hombros de mis hijos. Son los regalos más hermosos que he visto en mi vida, les dije, mirándolos directamente a los ojos. ¿Saben qué? Creo que el abuelo está demasiado ocupado hoy. Vamos a llevar estos tesoros a casa, donde estarán a salvo. Iker asintió, con el labio inferior temblando. Sail se aferró a mi cuello. Me levanté, sin dirigir una sola mirada a nadie más en la habitación. Giré sobre mis talones y caminé hacia la salida, con mis dos hijos a cuestas. Nadie nos detuvo. Nadie dijo una palabra.
El único sonido era el eco de mis tacones contra el suelo de mármol, marcando el compás de mi retirada. Cada paso era una promesa. Se había acabado. El silencio en mi coche era más pesado que cualquier grito. Sail sollozaba en su asiento de seguridad, un llanto quedo y roto que me taladraba el alma. Iker miraba por la ventana, con el rostro convertido en una máscara de piedra, pero vi una lágrima solitaria trazar un camino por su mejilla. El marco de fotos y el pajarito de arcilla yacían en el asiento del copiloto, testigos mudos de nuestra humillación. Mientras conducía sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, las paredes que había construido durante años para contener el pasado se derrumbaron. Mi mente se convirtió en un museo, un recorrido privado y doloroso por una colección de agravios cuidadosamente conservados. La primera sala estaba dedicada a mi adolescencia. La pieza central era una vitrina vacía con una etiqueta de latón que decía, fiesta de 15 años de Amancay. Tenía 14 años y trabajaba todas las tardes después de la escuela en una papelería. Cada peso que ganaba se lo daba a mi madre, para que me lo guardara, para mi fiesta. Soñaba con un vestido azul pálido y un vals con mi padre. Unos meses antes de mi cumpleaños, Dalia se sentó conmigo en la cocina. Hija, las cosas están muy difíciles, dijo, con una expresión de mártir perfectamente ensayada. No creo que podamos permitirnos una fiesta este año. Eres una chica tan comprensiva. Asentí, tragándome la decepción como un trozo de vidrio. Lo entendí. O creí entenderlo. Un año después, esa misma cocina bullía de actividad. Planeaban la fiesta de 15 años de Samay. No fue una simple fiesta. Fue un evento. Alquilaron una hacienda en Cuernavaca, contrataron un servicio de catering y una banda en vivo. El vestido de Samay era una creación de diseñador, con capas de tul y cristales bordados. Vi a mi madre reír, radiante, mostrándole a sus amigas las invitaciones grabadas. ¿De dónde sacaron el dinero?, le pregunté a mi padre en un momento de debilidad. Ramiro se encogió de hombros. Tu madre es una maga con las finanzas, dijo, evitando mi mirada. Yo sabía que no era magia. Era mi dinero, mis horas de pie detrás de un mostrador, mis sueños aplazados, todo invertido en la felicidad de mi hermana. Esa noche, mientras Samay bailaba su vals bajo un cielo estrellado, yo me senté en la última fila, sintiéndome como una invitada no deseada en mi propia vida. Avancé a la siguiente sala del museo, logros académicos. En la pared colgaba mi título de arquitecta, con mención honorífica. Recordé la sensación de agotamiento y euforia de ese día. Había hecho malabares con 3 trabajos de medio tiempo mientras estudiaba. Serví mesas, di clases particulares de matemáticas y trabajé los fines de semana en un despacho de arquitectos, archivando planos. Mis padres nunca me dieron un peso. De hecho, a menudo tenía que darles dinero para la gasolina o el súper. En la cena de celebración, mi madre levantó su copa para un brindis. Estamos tan orgullosos, dijo a la familia reunida. Amancay siempre tuvo un don para el dibujo, como yo. Y con los buenos genes de esta familia y un poco de mi guía, era inevitable que tuviera éxito. Sonreí, una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Nadie mencionó mis noches sin dormir, mis manos manchadas de tinta y mi constante estado de ansiedad por pagar la renta. Mi éxito no era mío, o era un accesorio más para el ego de mi madre, una prueba de su superioridad genética. La última sala era la más grande y la más dolorosa, la deuda invisible. No había exhibiciones, solo largas hileras de archivadores. Cada cajón estaba etiquetado. El primero decía, negocio de papá, 500,000 pesos MXN. Recordé la llamada de pánico de Ramiro a las 2 de la mañana. Su pequeña empresa de importaciones estaba al borde de la quiebra. Tu madre no puede saberlo, Amancay. La mataría, me suplicó. Al día siguiente, liquidé una de mis primeras inversiones y le transferí el dinero. Nunca me lo devolvió. Ni siquiera me dio las gracias. El tema simplemente nunca se volvió a mencionar. El siguiente cajón, Universidad de Samay, 800,000 pesos MXN.
Mi hermana había insistido en ir a una de las universidades más caras del país, no por su prestigio académico, sino por su estatus social. Cada semestre, yo pagaba la colegiatura. A cambio, recibía fotos de Samay en Instagram desde Cabo, Cancún o Europa, con leyendas como «viviendo mi mejor vida». Había un cajón para la camioneta de lujo que compré, para la familia, para que mis padres tuvieran un coche seguro. Ahora, Samay lo usaba como si fuera suyo, dejando sus envoltorios de comida rápida en el suelo y acumulando multas de tráfico que yo terminaba pagando. Había cajones para sus vacaciones, sus renovaciones de cocina, sus deudas de tarjetas de crédito. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Miré mi reflejo en el retrovisor. Tenía 38 años. Era una arquitecta respetada, dueña de mi propia firma. Construía edificios desde cero, estructuras fuertes con cimientos sólidos. Pero mi propia vida, mi propio origen, no tenía cimientos. Era un escenario hueco, una fachada hermosa sostenida por mi dinero y mi desesperada necesidad de aprobación. No era su hija. Era su plan de pensiones, su red de seguridad, su cajero automático personal. Y esa noche, en ese restaurante ridículamente caro, me habían dejado claro que ni siquiera era una buena inversión. Era un inconveniente. Mis hijos eran un error estético. El semáforo cambió a verde. Pisé el acelerador. El museo en mi mente cerró sus puertas. Ya no era una visitante. Era la curadora. Y había decidido quemarlo todo hasta los cimientos. En lugar de ir a casa, conduje hasta nuestra heladería favorita, un pequeño local en la Condesa con sillas de colores brillantes y el aroma dulce del azúcar y la vainilla flotando en el aire. La normalidad del lugar se sentía como un ancla en medio de mi tormenta interna. Un helado de chocolate para el arquitecto más valiente y uno de fresa para la mejor escultora del mundo, dije, intentando que mi voz sonara alegre. Iker me miró, sus ojos demasiado serios para su edad. ¿La abuela no quería nuestros regalos porque no los compramos en una tienda?, preguntó. El nudo en mi garganta se apretó. Me agaché frente a él. No, mi amor. A veces, los adultos se olvidan de lo que es realmente importante. Sus regalos son lo más valioso del mundo porque los hicieron con sus manos y con su corazón. Y eso es algo que el dinero no puede comprar. Sail, con la cara manchada de helado rosa, añadió, mi pajarito te quiere a ti, mamá. Y yo a él, respondí, abrazándola con fuerza. Mi teléfono, que había puesto en silencio, vibraba sin cesar sobre la mesa. La pantalla se iluminaba con notificaciones, 12 llamadas perdidas de papá, 8 llamadas perdidas de mamá, 5 mensajes nuevos de Samay. Las ignoré, concentrándome en mis hijos, en sus risas que poco a poco regresaban, en la forma en que sus pequeñas manos se aferraban a las mías. Una hora después, cuando ya estábamos en casa y los niños, agotados emocionalmente, se habían quedado dormidos en el sofá, finalmente revisé los mensajes. Los de Samay eran una sarta de insultos y emojis de vómito. Arruinaste la fiesta de papá. Eres una egoísta dramática. Siempre tienes que ser el centro de atención. Luego, leí el último mensaje de mi padre, enviado hacía apenas 5 minutos. Estaba escrito todo en mayúsculas, una clara señal de su pánico. Dalia está histérica. La tarjeta para la fiesta de 100,000 pesos MXN fue rechazada. Por el amor de Dios, Amancay, contesta el teléfono. ¿Qué hiciste? Leí el mensaje 2 veces. 100,000 pesos. La factura de una sola noche. De repente, recordé una conversación de hacía 2 semanas. Estaba en casa de mis padres y mi madre hojeaba una revista de lujo. Mira qué bolso, Amancay, dijo Dalia, señalando una foto. Es de diseñador, carísimo. Sería el regalo perfecto para una mujer que lo ha sacrificado todo por sus hijos, ¿no crees? Su mirada se encontró con la mía por encima de la revista, cargada de una expectativa tan pesada como el plomo. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. La fiesta no era para mi padre. Era para ella. La extravagancia, los invitados, el lugar,
Todo era un escenario para su propio lucimiento. Y la tarjeta de crédito, con su generoso límite que yo pagaba religiosamente cada mes, no era solo para cubrir la cuenta. Era una fuente de fondos para sus caprichos. El sobrante de la fiesta se convertiría en su nuevo bolso de diseñador. Me senté en mi escritorio, abrí la aplicación de mi banco en la computadora. Vi la lista de tarjetas de crédito asociadas a mi cuenta. La principal, la mía. Y luego, las adicionales, una para Ramiro, una para Dalia, una para Samay. Con una calma que me sorprendió a mí misma, moví el cursor. Bloquear tarjeta. Clic, bloquear tarjeta. Clic, bloquear tarjeta. Clic. Una ventana emergente preguntó, ¿estás seguro de que desea continuar? Miré a mis hijos, dormidos e inocentes en el sofá. Recordé sus caras de desconcierto. Recordé el pajarito de arcilla escondido como si fuera una vergüenza. Sí, susurré al monitor. Estoy segura. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo. Era mi padre. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Sabía que este era solo el principio. Había cortado el suministro de dinero. Y para mi familia, eso era un acto de guerra. Después de poner a los niños en sus camas, me serví una copa de vino y me senté en la oscuridad de mi sala. El silencio de la casa era un bálsamo, pero mi mente era un hervidero. La duda, esa vieja y traicionera conocida, empezó a susurrar en mi oído. ¿No estás exagerando? Quizás tu madre solo tuvo un mal día. Estás rompiendo a tu familia por un comentario. Sabía que no era un solo comentario. Era la gota que derramaba un vaso que llevaba llenándose 38 años. Pero necesitaba escucharlo de alguien más. Necesitaba una voz externa que confirmara que no me estaba volviendo loca. Busqué en mis contactos y marqué el número de mi tío Tizoc, el hermano menor de mi padre. Tizoc era ingeniero, un hombre de pocas palabras y una integridad a prueba de balas. Siempre me había tratado con un respeto tranquilo que contrastaba brutalmente con la actitud del resto de la familia. Contestó al segundo timbre. Amancay. ¡Qué sorpresa! ¿Está todo bien? Es tarde. Y entonces, por primera vez esa noche, me rompí. Las lágrimas que había contenido brotaron sin control. Con la voz entrecortada, le conté todo. La fiesta, los regalos, las palabras exactas de mi madre, la cara de mis hijos. Le conté la historia de las tarjetas de crédito, de la fiesta de 15 años, de la Universidad de Samay. Vacié el museo de agravios por teléfono. Tizoc escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, un sollozo ahogado fue lo único que quedó. Hubo una larga pausa en la línea. Lo sabía, hija, dijo finalmente, su voz grave y cargada de una tristeza infinita. Siempre lo supe. ¿Lo sabías?, pregunté, confundida. No los detalles. Pero conozco a Dalia. Y conozco a mi hermano. He visto cómo te miran. Como si fueras una solución, no una persona. He visto cómo se iluminan sus caras cuando hablas de un nuevo proyecto, pero no por orgullo, sino por cálculo. Otro silencio. ¿Crees que hice mal, tío? ¿En irme? ¿En bloquear las tarjetas? Amancay, dijo, y en su tono había una firmeza que nunca antes le había escuchado. Lo único que hiciste mal fue tardar tanto tiempo. No le debes nada a nadie. Menos aún tu paz mental y la felicidad de tus hijos. Ya es hora de que te defiendas. Ya es hora de que construyas un muro tan alto que sus sombras no puedan volver a tocarte. Sus palabras fueron como un bálsamo y una armadura al mismo tiempo. Validaron cada gramo de mi dolor y me dieron el permiso que no sabía que necesitaba. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en calma. La duda se había ido. En su lugar, había una resolución de acero. Tizoc tenía razón. Era hora de construir un muro. El fin de semana se convirtió en una expedición arqueológica a las ruinas de mi vida financiera. Mi estudio,
Normalmente un espacio de creatividad lleno de planos, maquetas y muestras de materiales, se transformó en una fría sala de evidencias. El aroma a café sustituyó al de madera y papel. La música clásica fue reemplazada por el sonido rítmico de la impresora escupiendo estados de cuenta. Empecé por el archivo digital. Me sumergí en una década de registros bancarios, buscando transferencias con referencias como apoyo papá, colegiatura Samay o regalo mamá. Cada transacción era un fantasma, un recordatorio de mi ciega generosidad. Creé una hoja de cálculo, una cuadrícula fría y lógica para contener un caos de emociones. Las columnas tenían títulos impersonales, fecha, descripción, monto, beneficiario. Luego pasé a lo físico. Cajas de cartón que había guardado en el ático, llenas de recibos, facturas y correspondencia antigua. Mis manos se cubrieron de polvo mientras desenterraba los restos de mi propia ingenuidad. Encontré la factura del anticipo de la camioneta. Los recibos de las colegiaturas de Samay, que ella siempre me olvidaba entregar. Incluso encontré notas escritas a mano por mi madre: hija, necesitamos 50,000 para arreglar el techo. Te lo pagamos pronto. Con amor, mamá. La palabra, pronto, era una broma cruel. A medida que llenaba la hoja de cálculo, los números crecían, serpenteando en la parte inferior de la pantalla como el contador de una bomba de tiempo. 100,000. 500,000. 1,000,000. 2,000,000. En medio de una caja polvorienta, encontré algo que no era una factura. Era un sobreviejo con mi nombre escrito en la caligrafía infantil de Iker. Dentro, había una foto de un viaje familiar a la playa hacía 5 años. Estábamos los 5, Ramiro, Dalia, Samay, una yo visiblemente más joven, y un pequeño Iker en mis brazos. Todos sonreíamos a la cámara. Por un instante, la imagen me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Recordé ese día. Había sido un día feliz. ¿O no? Rebobiné la memoria. Recordé que había pagado todo el viaje. Recordé que Dalia se había quejado de la humedad. Recordé que Samay pasó la mayor parte del tiempo enviando mensajes de texto a sus amigos. La sonrisa en la foto era una mentira. Era una pose para la cámara, una actuación en el teatro de la familia feliz que yo financiaba. Sostuve la foto en mis manos y las lágrimas que no había derramado en la fiesta finalmente cayeron. No eran lágrimas de rabia, sino de luto. Lloré por la niña que había creído desesperadamente en esa sonrisa. Lloré por la mujer que había seguido pagando por mantener viva esa ilusión, con la esperanza de que algún día se convirtiera en verdad. Me sequé las lágrimas y pegué la foto en la esquina de mi monitor. Sería mi recordatorio. Mi nunca más. El domingo por la noche, terminé. La celda final de la hoja de cálculo brillaba en la pantalla, un epitafio digital para mi negación. Total, 3,487,550 pesos MXN. Casi 3,5 millones de pesos. El equivalente al anticipo de un edificio de apartamentos. El precio de mi anhelo de amor. Miré el número, luego miré la foto, y después miré la pila de documentos que cubría mi escritorio. Ya no sentía dolor. Solo sentía el peso de la verdad. Y la extraña levedad que viene con la decisión de dejar de cargar con mentiras. El lunes por la mañana, no fui a la obra. En su lugar, conduje a un edificio de cristal y acero en Paseo de la Reforma. La oficina de la licenciada Nayeli Cervantes era exactamente como me la había imaginado, minimalista, impecable, con vistas panorámicas de la ciudad que gritaban poder y eficiencia. La licenciada Cervantes era una mujer de mi edad, con el pelo negro recogido en un moño severo y unos ojos agudos que no se perdían de nada. Me saludó con un firme apretón de manos y me indicó que tomara asiento. No había charlas triviales. Mi asistente me dijo que se trata de un asunto familiar delicado, dijo, yendo directo al grano. Se trata de un asunto financiero que se ha disfrazado de asunto familiar durante demasiado tiempo, respondí, y le entregué una copia impresa y encuadernada de mi auditoría personal. Le había puesto un título, Informe de Transacciones Familiares,
2013 a 2023. Mientras ella hojeaba las páginas, su expresión no cambió. No mostró sorpresa ni compasión. Mostró el interés concentrado de un cirujano examinando una radiografía. Asentía de vez en cuando, sus dedos largos y cuidados pasando de una página a otra. Bien documentado, dijo finalmente, cerrando la carpeta. Cada transacción tiene un respaldo. Los correos electrónicos y mensajes de texto donde solicitan explícitamente los fondos y usted accede son particularmente útiles. Me sentí extrañamente validada. Mi dolor, mi caos emocional, había sido traducido a un lenguaje que ella entendía, el lenguaje de la evidencia. Entonces, me miró fijamente. Señora Amancay, en mi experiencia, estos casos rara vez se tratan del dinero en sí. Dígame, ¿cuál es su objetivo final aquí? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuál era mi objetivo? ¿Quería mi dinero de vuelta? Sí. Pero era más que eso. Soy arquitecta, licenciada, comencé, buscando las palabras. Mi trabajo es diseñar espacios seguros y funcionales. Construyo estructuras con cimientos fuertes, con límites claros entre lo público y lo privado. Mi propia casa, mi propio origen, no tenía cimientos. Era solo un escenario hueco, sin muros de carga, sin límites. Cualquiera podía entrar y tomar lo que quisiera. Mi objetivo, dije, sintiendo como la convicción endurecía mi voz, es construir un muro. Un muro legal, inexpugnable. Quiero que entiendan que la propiedad privada, ya sea dinero o paz mental, tiene un dueño. Y que la entrada ya no es libre. La licenciada Cervantes esbozó la primera sonrisa de la reunión. Fue una sonrisa pequeña, afilada. Me gusta la analogía. Un muro. Eso podemos construirlo. No quiero llevarlos a juicio si puedo evitarlo, añadí. No por ellos, sino por mis hijos. Entendido. Empezaremos con una carta de requerimiento formal. Detallada, precisa y sin espacio para la interpretación. Exigiremos el reembolso total en un plazo de 30 días. Si se niegan, procederemos con una demanda formal por enriquecimiento ilícito. Se levantó, dándome a entender que la reunión había terminado. Mi equipo se pondrá a trabajar en esto de inmediato. Usted, señora Amancay, vaya a casa y concéntrese en su verdadera arquitectura. Déjeme a mí encargarme de esta demolición. Salí de ese edificio sintiéndome más ligera que en años. Había entregado el peso de mi pasado a una profesional. La arquitecta de la justicia iba a demoler el escenario hueco. Y yo, por fin, era libre para empezar a construir algo nuevo. La carta, redactada en un lenguaje legal tan frío y preciso como un bisturí, fue entregada por un mensajero el miércoles. El jueves fue un día de un silencio denso y ominoso, la calma chicha antes del huracán. El viernes, la tormenta se desató. El primer llamado fue de mi madre. El identificador de llamadas brilló con «mamá», pero la voz que salió del altavoz no era la de una madre. Era la voz de una reina cuya autoridad había sido desafiada. Amancay Dalia de la Fuente, ¿qué significa esto? Siseó, sin siquiera un saludo. Recibimos una carta de un abogado. Esto es un chiste, ¿verdad? Una de tus bromas de mal gusto. No es ninguna broma, mamá. Es un resumen de las transacciones financieras entre nosotros durante la última década, respondí, mi voz practicada para sonar monótona, sin emociones. Transacciones, gritó, y pude imaginar su rostro congestionado de ira. ¿Así llamas a la ayuda que una hija le da a su familia? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de los sacrificios. Te di la vida. ¿Y así me pagas? Con amenazas de abogados. Eres una malagradecida. La palabra, malagradecida, era su arma predilecta, la bala de plata que siempre había funcionado. Pero esta vez, rebotó en mi nueva armadura. Los sacrificios fueron mutuos, y parece que los míos suman casi 3,5 millones de pesos. La carta es muy clara. Tienen 30 días, dije, y colgué.
Inmediatamente, mi teléfono se iluminó con una avalancha de mensajes de Samay. Eres una víbora. Siempre te he odiado. Espero que te pudraste sola con tu dinero. Papá está destruido por tu culpa. Ojalá nunca hubieras nacido. Leí los mensajes sin parpadear. Era el veneno de una niña malcriada a la que le acababan de cancelar su cuenta de Netflix de por vida. No respondí. Simplemente bloqueé su número. 10 minutos después, llamó mi padre. Su táctica era diferente. Era el padre bueno, el pacificador, el que estaba atrapado en medio. Hija, por favor, su voz sonaba cansada, rota. Tenemos que hablar. Tu madre no está bien. Está destrozada. ¿Un abogado, Amancay? ¿Entre familia? Esto no se hace. Lo que no se hace, papá, es humillar a tus nietos y vivir a costa de tu hija durante 10 años, respondí, la frialdad en mi voz sorprendiéndome incluso a mí. Pero, fue un malentendido. Tu madre estaba estresada por la fiesta. ¿Y el dinero? Siempre pensamos en ello como una ayuda, un préstamo que te pagaríamos cuando las cosas mejoraran. ¿Cuándo iban a mejorar, papá? Cuando Samay decidiera conseguir un trabajo de verdad. O cuando mamá dejara de necesitar un bolso nuevo cada temporada. La carta establece los términos. Estás rompiendo esta familia, susurró, y en su voz había una nota de genuina desesperación. No, papá, dije, y estas fueron las palabras más difíciles y más verdaderas que había dicho en mi vida. La familia ya estaba rota. Yo solo era el pilar que la mantenía en pie para que no se derrumbara sobre ustedes. Y acabo de renunciar a mi puesto. Colgué antes de que pudiera responder. Me apoyé contra la pared, con el corazón latiendo con fuerza. Cada llamada, cada mensaje, era un intento de arrastrarme de vuelta al viejo patrón de culpa y obligación. Pero cada vez que cortaba la comunicación, sentía que un ladrillo más se colocaba en el muro que mi tío Tizoc me había dicho que construyera. El muro era cada vez más alto. Y por primera vez, empezaba a sentirme segura detrás de él. El fin de semana, la guerra se expandió a nuevos frentes. Mi madre, incapaz de penetrar mi bloqueo directo, desató a sus monos voladores, la red de parientes y amigos de la familia que siempre estaban dispuestos a hacer su trabajo sucio a cambio de chismes y aprobación. La primera fue mi tía Calista, la hermana mayor de Dalia. Su llamada llegó el sábado por la mañana. Su tono era meloso, empalagoso con una falsa preocupación. Amancay, sobrina querida, ¿cómo estás?, comenzó. Tu mami me llamó. Está tan preocupada por ti. Me dijo que has estado bajo mucho estrés últimamente, que quizás no estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que nunca, tía. Gracias por preguntar, respondí, cortante. Es que, eso de los abogados, suena tan agresivo. Tan, poco tú. Dalia dice que quizás tuviste una especie de crisis nerviosa después de la fiesta de tu papá. Pobre criatura, con tanto trabajo y 2 niños, es comprensible. La audacia de la mentira me dejó sin aliento. No solo era yo la mala, ahora también era la loca. Estaban sentando las bases de una narrativa en la que yo era una víctima inestable de mi propio éxito, y ellos eran la familia preocupada que intentaba ayudarme. Te agradezco tu preocupación, tía Calista, pero estoy perfectamente bien. Y muy ocupada. Tengo que colgar, dije, y terminé la llamada antes de que pudiera seguir con su veneno. Más tarde ese día, vi la publicación en Facebook. Era de mi primo Braulio, el hijo de Calista. No me mencionó por mi nombre, pero no era necesario. Qué triste ver cómo en estos tiempos modernos algunos hijos olvidan el 5.º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, escribió, acompañado de una foto de él con Dalia y Ramiro en una boda reciente. La familia es lo primero, siempre. Quienes ponen el dinero por encima de la sangre, terminan perdiendo ambos. Los me gusta y los comentarios de apoyo de otros parientes lejanos y amigos de la familia comenzaron a llover. Así se habla, primo. Toda la razón. ¿Qué sabías palabras?
Me sentí como si estuviera en un juicio público donde el jurado ya había emitido su veredicto sin siquiera escuchar mi versión. Me sentí aislada, acorralada. Por un momento, la vieja Amancay, la que quería complacer a todos, quiso escribir una respuesta. Quiso defenderse, publicar sus propias pruebas, gritar su verdad al mundo digital. Pero la nueva Amancay, la arquitecta de muros, tomó el control. Cerré la aplicación. Apagué mi computadora. Tomé a mis hijos y los llevé al parque. Mientras los veía correr y reír, ajenos a la guerra que se libraba en mi nombre, entendí una verdad fundamental: no se puede razonar con gente que se beneficia de tu sumisión. Su opinión no importaba. La única opinión que importaba era la de las dos personitas que ahora hacían carreras para ver quién llegaba primero al columpio. Bloqueé a Calista. Bloqueé a Braulio. Hice una limpieza digital, podando las ramas muertas y venenosas de mi árbol genealógico. El muro se estaba fortaleciendo. Y el mundo al otro lado, con su ruido y sus mentiras, comenzaba a desvanecerse. Si estás disfrutando de esta historia, te agradecería mucho que le dieras un me gusta a este video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que el video llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La confrontación final no sucedió por teléfono ni en redes sociales. Sucedió en mi territorio, en el umbral de la fortaleza que había construido para mí y mis hijos. Fue un martes por la tarde. El timbre sonó, insistente. A través del intercomunicador, vi sus tres figuras recortadas contra la luz del atardecer: Dalia, Ramiro y Samay. Una trinidad de indignación. No habían venido a disculparse. Habían venido a exigir mi rendición. Abrí la puerta. Mi madre fue la primera en hablar, como siempre. Su rostro era una máscara de furia controlada. Esto se ha ido de las manos, Amancay, dijo, su voz baja y amenazante. Vas a llamar a ese abogaducho tuyo ahora mismo y vas a detener esta locura. No es una locura, es una auditoría, respondí, manteniéndome en el quicio de la puerta, bloqueando físicamente su entrada. No me hables en ese tono, espetó. Soy tu madre. Y te exijo que dejes de avergonzarnos. La tía Calista está destrozada. Toda la familia está hablando de esto. Tal vez si no tuvieran nada de qué hablar, no lo harían, repliqué con calma. Samay dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por el desprecio. Eres increíble. Después de todo lo que han hecho por ti. ¿Te pagaron la universidad? No, la interrumpí, mi voz cortante como el hielo. Yo pagué mi universidad. Y después, pagué la tuya. Fue mi padre quien finalmente habló, su voz teñida de una súplica desesperada. Hija, por favor. Entremos. Hablemos como una familia. La palabra, familia, sonó tan hueca, tan falsa. Pero vi una oportunidad. De acuerdo, dije, haciéndome a un lado. Entren. Hablemos. Los conduje a la sala de estar. El aire estaba cargado de tensión. Se sentaron juntos en el sofá más grande, un frente unido. Yo tomé un sillón individual frente a ellos. Sobre la mesa de centro, estratégicamente colocada, descansaba la carpeta. Era gruesa, negra y ominosa. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre, señalándola. Eso, dije, inclinándome hacia adelante, es la conversación. Es la agenda de esta reunión. Abrí la carpeta. La primera página era el resumen, la hoja de cálculo con el total de casi 3,5 millones de pesos brillando en la parte inferior. Se la deslicé sobre la mesa. Mi padre se puso pálido. Samay la miró con incredulidad. Mi madre ni siquiera la tocó. Cifras inventadas, escupió Dalia. Mentiras de una hija resentida que siempre quiso ser el centro de atención. De verdad, dije, levantando una ceja. Entonces, pasemos a las pruebas. Pasé las siguientes 20 minutos en un estado de desapego casi clínico. Página por página,
prueba por prueba. Anexo A. Transferencia de 500,000 pesos a la cuenta de Ramiro de la Fuente, con fecha del 15 de marzo de 2015. Referencia. Préstamo negocio. ¿Recuerdas ese préstamo, papá? Ramiro se hundió en el sofá. Anexo B. Pagos de colegiatura a la Universidad Anáhuac a nombre de Samay de la Fuente. Total, 800,000 pesos. ¿Quieres ver los recibos, Samay? Tengo copias de todos. Mi hermana cruzó los brazos, negándose a mirarme. Anexo C. Factura de la camioneta. Anexo D. Estados de cuenta de la tarjeta de crédito con cargos de hoteles de lujo en la Riviera Maya. Anexo E. Recibos de. Basta, gritó mi madre, golpeando la mesa con la palma de la mano. Basta de este circo ridículo. Una familia se apoya. El dinero no se cuenta. El amor no se audita. Tienes razón, dije, mirándola directamente a los ojos. El amor no se audita. Pero esto nunca fue amor. Fue una transacción comercial. Y estoy aquí para saldar las cuentas. Mi calma parecía enfurecerla más que cualquier grito. Se levantó, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. Y en ese momento, supe que iba a ganar. No solo la discusión. Iba a ganar mi libertad. Cuando llegué a la sección de la Universidad de Samay, ella soltó una risa burlona. Por favor, Amancay. ¿De verdad vas a echarme en cara la ayuda de mis padres? Es su obligación apoyarme hasta que yo pueda valerme por mí misma. Es lo que hacen los buenos padres. Su mirada se desvió hacia Dalia, buscando aprobación. Mi madre asintió, con una sonrisa de superioridad. Es cierto, dijo Dalia. Una hermana mayor debería estar feliz de contribuir al éxito de su hermanita. En lugar de eso, lo usas como un arma. No estoy hablando de su ayuda, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Saqué una sección separada de la carpeta, un pequeño fajo de papeles sujeto con un clip. Estoy hablando de la tuya, Samay. De la que me pediste directamente a mí. Deslicé la primera hoja sobre la mesa. Era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp de hacía 3 años. Samay, hermana, necesito tu ayuda. Es una emergencia. Yo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Samay, sí, estoy bien. Es sobre la uni. Me atrasé un poco con un pago. Necesito 100,000 para mañana o me dan de baja temporal. Yo, ¿100,000? Samay, la colegiatura de este semestre la pagué hace 2 meses. ¿Qué pasó con ese dinero? Samay, es complicado. Hubo un error administrativo. Por favor, Amancay, no le digas a mamá y papá. Se pondrían furiosos. Eres mi única esperanza. Te juro que te lo devuelvo. La cara de Samay perdió todo su color. Eso no es nada. Me ayudaste. Las hermanas se ayudan. Claro, dije, y deslicé la siguiente hoja. El problema es que no fue un error administrativo, ¿verdad? Era la copia impresa de un correo electrónico, enviado desde la dirección de la Universidad de Samay a mi cuenta personal. La fecha era de 2 días después de esa conversación de WhatsApp. El asunto era, gracias. Leí el cuerpo del correo en voz alta, saboreando cada palabra. Querida Amancay, no sé cómo agradecerte. Eres literalmente mi salvadora. No sé qué habría hecho si mis papás se hubieran enterado de que usé el dinero de la colegiatura para el viaje a Europa con mis amigas. Fue el mejor viaje de mi vida, pero casi me cuesta el semestre. Eres la mejor hermana del mundo. Te debo una, y grande. Por favor, borra este correo. Con amor, Samay. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Ramiro miró a Samay, sus ojos abiertos con una mezcla de shock y dolor. ¿Europa?
¿Te fuiste a Europa con el dinero de la escuela? Dalia miró a su hija favorita como si la viera por primera vez. La traición en su rostro era palpable, pero no era por mí. Era la traición de una aliada. La niña dorada, el reflejo de su propia perfección, la había engañado. Samai se encogió en el sofá, incapaz de hablar. Las lágrimas de cocodrilo brotaron de sus ojos. Yo iba a decírselos. Fue un error estúpido. Amancay me está chantajeando. No es chantaje cuando es la verdad, dije, mi voz sin una pizca de emoción. Y lo más triste de todo es que ni siquiera me importaba el dinero del viaje. Te habría pagado el viaje si me lo hubieras pedido. Lo que me importó fue la mentira. La manipulación. Y el hecho de que me usaste para encubrirlo. La dinámica en la habitación había cambiado irreversiblemente. El frente unido se había resquebrajado. La niña dorada había perdido su brillo. Y yo, por primera vez, no era la acusada. Era la fiscal. Y acababa de presentar mi prueba más contundente. Justo cuando la tensión en la sala había alcanzado un punto de ruptura, el timbre sonó de nuevo. Nadie se movió. Sonó una segunda vez. Con un suspiro, me levanté y fui a abrir. Era mi tío Tizoc. Estaba de pie en mi porche, con una expresión sombría. Llevaba su chaqueta de trabajo, como si viniera directamente de una obra. Amancay, dijo, asintiendo. Recibí tu mensaje. Pensé que quizás necesitarías un ingeniero estructural. Lo había llamado esa mañana, con una simple petición, ven a mi casa a las 5. No hagas preguntas. Solo ven. Lo dejé pasar. Cuando Dalia lo vio, su rostro se endureció. Tizoc. ¡Qué sorpresa! Estamos en medio de una reunión familiar privada. Lo sé, dijo mi tío, su voz grave llenando la sala. He venido a unirme. Ignoró a Dalia y a una Samai sollozante. Sus ojos se fijaron en su hermano mayor. Ramiro parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Ramiro, dijo Tizoc, y su tono no era de ira, sino de una profunda y amarga decepción. Te hice una promesa hace mucho tiempo. ¿La recuerdas? En el funeral de papá. Mi padre levantó la vista, confundido. ¿De qué estás hablando? Te juré que nunca te recordaría como era él. ¿Qué te dejaría olvidarlo? Pero voy a romper esa promesa hoy. ¿Por qué te has convertido en él? Un escalofrío recorrió la habitación. Mi abuelo, el padre de Tizoc y Ramiro, era un tema tabú. Murió cuando yo era una niña, y todo lo que sabía de él era que había sido un hombre difícil. No te atrevas, siseó Ramiro. Me atrevo, replicó Tizoc, dando un paso hacia él. Porque estoy viendo a mi sobrina pasar por lo mismo que pasamos nosotros. ¿Has olvidado cómo era? ¿Has olvidado cómo papá nos controlaba con el dinero? Como cada peso que nos daba venía con 1.000.000 de condiciones. Cómo nos enfrentaba el uno al otro. Cómo decidía quién era él, bueno, y quién era él, malo, según quien le obedecía más. Los recuerdos parecieron golpear a mi padre con una fuerza física. Se encorvó, llevándose las manos a la cabeza. Tizoc continuó, su voz bajando a un susurro devastador. Él le hizo a mamá exactamente lo que tú has dejado que Dalia te haga a ti y a tus hijas. La convirtió en su teniente, su ejecutora. Y tú, hermano, tú que lloraste en mi hombro la noche que te fuiste de casa, tú que juraste que nunca serías como él, mírate ahora. Te quedas callado mientras tu esposa humilla a tu hija. La exprimes financieramente. Dejas que enfrente a tus hijas. Has permitido que la historia se repita. Se giró hacia mí. Tu abuelo era un tirano financiero, Amancay. Un narcisista que creía que sus hijos eran sus posesiones. Destruyó a esta familia mucho antes de que tú nacieras. Y lo que estás haciendo ahora, no estás rompiendo la familia. Estás rompiendo el ciclo. Estás deteniendo el veneno aquí y ahora.
Las palabras de mi tío recontextualizaron todo. Mi lucha no era solo mía. Era la lucha de una generación anterior, un eco de un dolor que nunca había entendido del todo. Ramiro levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No eran las lágrimas de un manipulador. Eran las lágrimas de un hombre que acababa de verse en un espejo por primera vez en 30 años y no le había gustado lo que veía. Se derrumbó, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Dalia lo miró con puro desprecio. Su soldado había caído. Samai se limitó a mirar, perdida y confundida. El poderoso triunvirato se había disuelto en medio de las ruinas de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La demolición estaba completa. La semana siguiente a la confrontación fue de un silencio absoluto. Era un silencio diferente al anterior, no era la calma antes de la tormenta, sino el silencio polvoriento que sigue a un derrumbe. No hubo llamadas, ni mensajes, ni publicaciones en redes sociales. Era como si, al desenterrar el pasado, se hubiera agotado todo el oxígeno que alimentaba su indignación. El martes de la segunda semana, recibí una llamada de la licenciada Cervantes. «Buenas tardes, señora Amancay», dijo, su voz tan profesional como siempre. «Solo para informarle que hemos recibido un pago. Un cheque de caja por la cantidad total de 3.487.550 pesos». Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Todo?, pregunté, incrédula. «Cada centavo. Fue entregado por un mensajero esta mañana. Sin ninguna nota adjunta». «¿Y qué sigue ahora?», pregunté. «Ahora, redactaremos un acuerdo de finiquito que estipula que este pago resuelve todas las reclamaciones financieras pasadas. Le recomiendo que lo firmen para cerrar este capítulo legalmente. Pero en esencia, señora Amancay, esto ha terminado. Gracias, licenciada. Por todo. Ha sido un placer, arquitecta. Disfrute de sus nuevos cimientos». Colgué el teléfono. Esperaba sentir una oleada de triunfo, de euforia. Esperaba sentirme reivindicada. Pero no sentí nada de eso. Me senté en mi escritorio y miré por la ventana. Sentí un profundo y abrumador agotamiento. Como un soldado después de una larga guerra, la victoria no se sentía dulce, solo se sentía final. El dinero nunca había sido el objetivo. El dinero era solo el lenguaje que ellos entendían, la única forma de cuantificar el daño. Era la prueba tangible de años de negligencia emocional. Y ahora que estaba de vuelta en mi cuenta bancaria, se sentía extrañamente vacío, un montón de números que no podían devolverme el tiempo perdido ni sanar las viejas heridas. Miré la foto de la playa que todavía estaba pegada a mi monitor. La despegué con cuidado, la miré una última vez, y la tiré a la papelera. No necesitaba más recordatorios de la mentira. La guerra había terminado. La demolición estaba completa. Ahora comenzaba el trabajo más difícil, la reconstrucción. Y esa, sabía, tendría que hacerla sola. O, mejor dicho, con las dos únicas personas que realmente importaban. No toqué el dinero. La idea de usarlo para algo personal me resultaba repulsiva. En lugar de eso, me reuní con un asesor financiero y creé 2 fideicomisos educativos, uno para Iker y otro para Sail. Cada uno con la mitad del dinero recuperado. Sería su futuro, construido sobre las ruinas de mi pasado. Era la única forma en que el dinero podía tener un significado real. Luego, hice algo que no había hecho en años. Me tomé unas vacaciones de verdad. Apagué mi teléfono del trabajo, delegué mis proyectos y reservé una semana en un pequeño hotel boutique en Holbox, un lugar tranquilo donde las calles son de arena y el sonido más fuerte es el de las olas. Fue en ese paraíso de aguas turquesas donde empezamos a sanar. Vi a mis hijos transformarse. La tensión en los hombros de Iker desapareció. Volvió a ser un niño, no un pequeño soldado que llevaba el peso de las emociones adultas. Pasaba horas construyendo castillos de arena elaborados, verdaderas obras de arquitectura efímera. Sail perdió el miedo. Se reía a carcajadas,
corría hacia las olas y hablaba sin parar con los pelícanos. Una tarde, mientras estábamos sentados en la orilla viendo el atardecer, Sail me mostró una concha que había encontrado. Era una espiral perfecta, de color rosa pálido. «Es para ti, mamá», dijo. «Para que tengas algo bonito que no esté roto». Acepté la concha y las lágrimas llenaron mis ojos. Esta vez, no eran de tristeza ni de rabia. Eran lágrimas de gratitud. Mis hijos, a pesar de todo, estaban bien. Su capacidad de amar y de encontrar belleza en el mundo no había sido destruida. Esa noche, después de acostarlos, me senté en el balcón de nuestra habitación. Publiqué una sola foto en mi cuenta de Instagram, que ahora era completamente privada. No era una foto de paisajes ni una selfie sonriente. Era una foto de nuestras 3 manos, la mía, la de Iker y la de Sail, juntas sobre la arena, con la pequeña concha rosa en el centro. La única leyenda que escribí fue, reconstruyendo. Luego, apagué las notificaciones. No necesitaba la validación de nadie. No me importaba si a alguien le gustaba o comentaba. Era un mensaje para mí misma. Un recordatorio de que los mejores cimientos no están hechos de concreto, sino de amor incondicional. Cuando regresamos a la ciudad, una de las primeras cosas que hice fue buscar un terapeuta infantil. Sabía que el mar había lavado muchas heridas superficiales, pero quería asegurarme de que no quedaran cicatrices profundas. Quería darles a mis hijos las herramientas para entender lo que había pasado, para saber en lo más profundo de sus seres que ellos nunca, fueron el problema. Pasaron 3 meses de una paz casi surrealista. La vida se asentó en una nueva normalidad, una definida por las rutinas escolares, las noches de cine en casa y los fines de semana sin dramas familiares. Había bloqueado tantos números que mi teléfono rara vez sonaba con llamadas desconocidas. Por eso, cuando un número desconocido apareció en mi pantalla un jueves por la noche, mi primer instinto fue ignorarlo. Pero algo me hizo contestar. «Bueno», dije, con cautela. Hubo un silencio, y luego una voz vacilante que casi no reconocí. «¿Amancay?» Era Samay. Mi cuerpo se tensó. «¿Cómo conseguiste este número?» Se lo pedí al tío Tizoc. Le juré que no era para una emboscada, dijo rápidamente. Sonaba diferente. Su tono arrogante y desafiante había desaparecido. En su lugar, había una fragilidad que nunca antes le había escuchado. «¿Qué quieres, Samay?» Yo, solo quería. Se detuvo, y escuché lo que sonó como un sollozo ahogado. Quería decir que, lo siento. La palabra flotó en el aire entre nosotros, extraña e inesperada. Después de ese día en tu casa, continuó, todo cambió. Mamá se volvió contra mí. Dijo que yo la había traicionado, que la había humillado frente a todos. Cada error que cometo, cada cosa que hago mal, me lo echa en cara. Me dice que soy una decepción. Su voz se quebró. Por primera vez, Amancay, por primera vez sé lo que se siente. Ser tú. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Lo siento, repitió, su voz apenas un susurro. Por reírme en la fiesta. Por no defenderte nunca. Por ser una cobarde y una mocosa malcriada. Lo siento de verdad. No dije, te perdono. No dije, está bien. Las heridas eran demasiado profundas para curarse con una sola conversación. Pero tampoco colgué. Simplemente escuché. Y en su voz rota, escuché el primer sonido de un cambio genuino, el primer temblor de una posible reconstrucción en un terreno que creía completamente baldío. No hemos vuelto a ser las hermanas que nunca fuimos. Pero esa llamada abrió una pequeña grieta en el muro que había construido. Hablamos de vez en cuando. Conversaciones cortas, cautelosas. Me contó que se había mudado a su propio apartamento y que había conseguido un trabajo de asistente en una galería de arte. Está empezando a construir su propia vida, ladrillo a ladrillo, lejos de la sombra tóxica de nuestra madre. En cuanto a mis padres, no he vuelto a hablar con ellos. Tío Tizoc me dice que Ramiro está yendo a terapia,
tratando de desentrañar los nudos de su pasado. Dalia, por otro lado, sigue aferrada a su narrativa de víctima, contando a quien quiera escuchar la historia de su hija cruel y su familia rota. Pero la historia ya no me pertenece. Mi historia está aquí, en mi casa, en el sonido de las risas de mis hijos mientras juegan en el jardín. Está en la calma de mis mañanas y en la paz de mis noches. Estoy de pie en mi terraza, viendo el sol ponerse sobre la ciudad. El aire es fresco y el cielo está teñido de naranja y púrpura. Ya no siento la rabia que me consumió. Ya no siento el dolor que me ahogaba. Siento paz. Una paz ganada a pulso. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final. ¿Y se vienen a escuchar a mi hermana? ¿Es posible reconstruir algo de las ruinas, o algunas cosas simplemente deben dejarse en el pasado? Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale un me gusta, compártela con alguien a quien creas que le pueda interesar y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.